Hola mi gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, una panadería de locos saludándolos una vez más, contándoles por qué este sueño nace y el por qué queremos que ustedes participen de este sueño, ¿no? Bueno, este sueño nace desde que me botaron de 7 colegios. Eh, no es de sentirse halagado, ni mucho menos contento porque me botaron de 7 colegios, no. Es simplemente contarles una historia, el por qué me botaron de 7 colegios y el por qué nace este sueño. También contarles de que trabajé en empresas muy reconocidas aquí en la ciudad de Barranquilla y que también he trabajado independiente. Bueno, el saludo a esos jefes que he tenido. Muchas gracias por haberme aceptado en sus empresas. Ellos saben que siempre me he ido no por mal trabajo ni porque me dé duro el trabajo, simplemente porque siempre he buscado la independencia, siempre me ha gustado trabajar independiente. Eso es lo que ha hecho que yo me retire de esas empresas donde yo he estado laborando. Hoy estoy trabajando nuevamente independiente. Hacía unos añitos atrás yo estuve trabajando en una empresa. Bueno, contarles esta historia es realmente importante porque de ahí nace este sueño de una panadería de locos, ¿cierto? Entonces, sin más cuentos y sin más chistes, les voy a contar el por qué me votaron del primer colegio. El primer colegio de por qué me votaron del primer colegio. Bueno, me votaron del primer colegio por una sencilla razón. Y es que yo no hacía tarea. Era muy difícil que yo hiciera tarea. A mí, mi mamá se iba a las 5 de la mañana y regresaba a eso de las 10, 9 de la noche. Entonces, bueno, ni tarea, ni llegaba muy puntual tampoco. Y entonces eso hacía que muchos profesores, incluso el rector, se cansara, se aburriera, porque su mamá, ¿cuándo va a venir su mamá? ¿Cuándo va a venir su mamá? Y bueno, ¿cuándo iba a ir mi mamá? Era muy difícil, ustedes saben, les tocaba trabajar, era muy difícil. Bueno, no, ellos no lo comprendían y es obvio de no comprender, uno no tiene necesidad de comprender a nadie si no quiere, pero bueno, a veces es difícil comprender, pero no comprendían de que esa situación se presentaba conmigo. Entonces, la tarea, ¿dónde está la tarea? No estaba. ¿Y por qué llegaste tarde? Ajá, venga, cha, la jala de patilla, atá. Porque antes uno andaba con el pelo largo porque difícilmente se motilaba. Ahora uno se motila porque en cada esquina hay un salón de belleza, una cuestión de esta de motilar. Pero anteriormente uno andaba con el paraco y sin gorra. Entonces uno andaba y eso lo cogían uno por aquí por la patilla. Venga, o por la oreja, venga, rada, venga, rada, venga, rada. Eso hizo que yo tomara represalia con el rector. Y bueno, eh, le puse un tomate en la silla donde el escritorio de él, donde él se sentaba. Le puse un tomate. Cuando él se sentó, obviamente, ustedes saben lo que pasó, ¿no? Pero siempre está el alumno ese, ustedes saben, ese alumno sobresaliente que siempre está pendiente, que está haciendo rada. Profe, rada, venga para acá. Bueno, me botaron de ese primer colegio por esa situación. Eh, Era muy difícil, ¿verdad? En ese entonces uno tenía que recibir reglazos. Eh, Se ponía uno ladrillos, le ponían a uno ladrillos en las manos. Eso no es mentira lo que les estoy contando, eso es verdad. Yo tengo 42 años y el que tiene 50, 45, 43 y que de pronto fue indisciplinado o de pronto no lo entendieron, fue maltratado. Y bueno, no sé cómo lo quieran llamar, no sé si lo llamen que ese era el motivo de la enseñanza y así era como se enseñaba, no sé. Eh, Para mí es maltrato, pero bueno, las personas dicen que no, que será la enseñanza. Y bueno, desafortunadamente hoy nos damos cuenta que esa no era la enseñanza. Pero bueno, no hay cosa que remediar, ya lo que pasó, pasó. Pero era difícil porque a uno, para que te entendieran, tenías que tener papá y mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, la mamá no hacía nada, entonces el papá trabajaba, pues obviamente era obvio que el papá llegaba a la casa, al hogar y le decía, ay, pero tú estás aquí, no estás haciendo nada, por lo menos que estudie. Entonces ese niño se enfracaba a estudiar porque la mamá estaba, mira que tú vienes tu papá, que mira, viva, viva, viva.
En el caso de uno, yo tenía esa libertad que cuando yo llegaba no encontraba a nadie. Encontraba la casa sola porque mi mamá se iba a trabajar, entonces imagínate. Y me iba para la calle y venía para aquí. Y como esto era monte, entonces me iba para el Hawái. Entonces yo no hacía tarea, era difícil. Entonces, por eso me botaron de ese primer colegio. Y yo creo que a muchos aquí en Colombia, y no sé si en otras partes de América Latina les pasó lo mismo. Yo tengo 42 años, les estoy hablando hace, vamos a ponerle unos 35 años atrás. No sé si en Perú, Chile, Venezuela, Argentina, Brasil, no sé si era igual, pero en esa época aquí pasaba eso. Eh, pero bueno, eso hizo que uno siguiera adelante, ¿no? De todos modos, si eso pasó en su país, si eso pasó en Brasil, Argentina, y si eso le pasó a usted que tiene 45 años, por favor, me gustaría que dejara sus comentarios. Si a ustedes les pasó eso con un profesor, si en algún momento ustedes también actuaron de esa misma forma, que no era la cordial, pero creo que no era ni la del uno ni la del otro, si a ustedes les pasó, por favor déjenme un comentario. Yo quiero saber si a ustedes también les pasó o si fue a mí solo. Porque, bueno, yo recuerdo que no fue a mí solo porque también tenía compañeritos, unos dos, tres, que éramos los más traviesos de la clase. Pero si a ustedes les pasó, por favor déjenme sus comentarios. Si no es a usted, pregúntele a su papá, pregúntele a su mamá, pregúntele a su tío, pregúntele, tío, a usted le dieron duro, pregúntele. Entonces, por favor, necesito que se inscriban a nuestro canal. ¿Oyeron?